Formativo BBR. Noticias del avance de la fe. Acontecimientos del reino de Dios en pleno desarrollo. Una mirada al mundo desde la perspectiva bíblica. Formativo BBR. Bienvenidos a una nueva edición de los viernes del Formativo BBR, transmitiendo en simultáneo por la frecuencia 89.7 FM y a través de Facebook Live en nuestra cuenta Vida Visión Radio. Les acompañaremos hoy en los controles Abraham Moreno Boada y en la narración de las noticias los periodistas Jesús Romero, Luis Rodríguez y quien les habla un servidor, Diego Ortiz. El Formativo BBR es un informativo diseñado para llevar las noticias de interés del avance de la fe a nivel regional, nacional e internacional. Noticias edificantes referentes a la expansión del reino de Dios en todas las esferas de influencia. Formativo BBR, un espacio informativo que pretende formar, informar y comunicar de los acontecimientos y eventos de interés desde una perspectiva bíblica. De esta manera, damos inicio al Formativo BBR en nuestra edición de cierre de la semana. Estos son los titulares regionales. Se reúne Consejo de Ministros Cristianos de Aragua en análisis de la situación actual. Centro de Restauración León de Judá benefició a personas con el plan Más que Palabras. Autoridades locales se mantendrán desplegadas en lucha contra el coronavirus. La iglesia Dios es Amor lleva ayuda social a comunidad del municipio Mariño. Nacionales. Consejo Evangélico de Venezuela emitió comunicado a sus asociados haciendo un llamado a la conciencia. Oraciones de cristianos muestran la acción de Dios para Venezuela en una posible reunión entre Trump y Maduro que busca resolver la crisis en la nación caribeña. El síndrome de la cabaña, un sentimiento post-cuarentena. Foro Internacional Religioso Social de Venezuela realizó clamor conjunto ante pandemia COVID-19. Iglesia Evangélica Venezolana se reinventa ante el confinamiento y cese de las reuniones. El ocultismo y el temor de Dios hoy en Facebook. Internacionales. Mujer de 83 años lleva el mensaje de Cristo a drogadictos. Experto de la ONU afirmó que las religiones deben inclinarse a ideologías progresistas. China a la persecución religiosa de nuevo informe del Departamento de Estados Unidos. Médico al borde de la muerte con coronavirus es sanado tras experiencia con Dios. Organizaciones cristianas promovieron realizar memorial evangélico a las víctimas del COVID-19 en España. Dante Gebel lleva ayuda a más de 300 niños huérfanos en Uganda. Ministro de Salud de Colombia se reúne con representantes de la Iglesia Cristiana Evangélica Nacional. Estas son las noticias del Formativo BBR, mostrando el avance de la fe aquí y ahora. Así está pasando en Aragua, una perspectiva local del avance de la fe. Hoy se reúne Consejo de Ministros Cristianos de Aragua en análisis a situación actual. Hoy viernes 26 de junio, pastores que integran el Consejo de Ministros de Aragua se reúnen vía Zoom para abordar la situación actual, experiencias ante la cuarentena, evaluación del escenario actual, acciones de la Iglesia en el país y propuestas a desarrollar e impulsar en la región aragüeña son parte de la agenda prevista, en aras de establecer puntos de acuerdo a través de los cuales pastores e iglesias de Aragua puedan afrontar la actual temporada y sumar esfuerzos en apoyo a los más afectados, aprendiendo de las experiencias de unos y otros y definiendo acciones concretas son algunas de las motivaciones sobre la mesa. Posterior a esta reunión, estaremos ampliando la noticia,
dando a conocer las conclusiones de la misma en una nueva emisión del formativo BBR. Centro de Restauración León de Judá beneficia a personas con el plan Más que Palabras. El domingo 21 de junio, fecha en cual se celebró el Día del Padre, los pastores generales y algunos líderes de la congregación León de Judá acordaron llevar un pequeño gesto de amor a varias familias de la comunidad de Colinas de San Joaquín, ubicada en el municipio de Mariño. De esta forma lo aseguró el pastor principal Daniel Benítez para Prensa BBR. Autoridades locales se mantendrán desplegadas en lucha contra el coronavirus. Radicalización, supervisión de medidas sanitarias en comercios y locales de afluencia de personas en San Mateo. Las autoridades del municipio Bolívar se desplegaron con el plan de abordaje a los comercios y centros de asistencia masiva de personas, a fin de comunicarles que se extremarán las supervisiones y velarán por el cumplimiento de la organización y control en el ingreso de personas a los mismos, en aras de radicalizar el protocolo sanitario para evitar la propagación del COVID-19. En este sentido, Carlos Rivas, director de Hacienda de la Alcaldía de San Mateo, informó que, acatando las líneas emanadas del Gobierno Nacional, el gobernador de Aragua y la alcaldesa Maricela Arenas extreman las acciones para cada comerciante, cumpla y haga cumplir en su establecimiento las medidas obligatorias exigidas al personal, como son el uso de mascarillas, el distanciamiento social, el uso de guantes y la desinfección permanente durante el ingreso de los locales. De lo contrario, serán sancionados. Por su parte, el presidente del Consejo Municipal, Benito Colón, ratificó que en el municipio Bolívar se radicalizará la cuarentena social colectiva para evitar la propagación del coronavirus, de acuerdo a lo instruido en el Ejecutivo Nacional, Regional y Local. Así lo afirmó el edil por medio de una nota de prensa de la alcaldía del municipio Bolívar en San Mateo, estado Aragua. La Iglesia Dios es Amor lleva ayuda social a comunidades de Mariño. Durante la cuarentena, la iglesia ubicada en Santos Michelena, Dios es Amor, ha llevado comida a algunas personas del sector, como parte del programa social que posee la congregación durante este tiempo. Así lo aseguró el pastor Jackson Chirinos para Prensa BBR. Hemos logrado unificar fuerzas como congregación con el propósito de entregar alimentos a personas que hacen vida en el sector, como también en el comando policial para los privados de libertad y el personal que labora dentro de él. Asimismo, Chirinos afirmó que otras iglesias están realizando este tipo de jornada, siempre respetando el horario de restricción y con las medidas preventivas necesarias. Prensa BBR. Bueno, papá, Dios te bendiga. Lo que te puedo decir en este momento es que, bueno, como Iglesias Unidas no hemos logrado hacernos. Lo que sí es que cada iglesia está haciendo, por lo menos el pastor Nelson también está dando sopa todas las semanas. Y el día sábado hizo una toma, que incluso yo lo apoyé con la planta eléctrica que nosotros tenemos. Y nosotros como iglesia también lo que hemos estado es dando alimentos, pues dimos alimentos tanto en bolsas, que dimos alimentos, dimos aproximadamente como unos 80 mercaditos que dimos de comida. Y estamos dándole comida todos los lunes a más o menos aproximadamente 120, 130 personas. Y estamos dándole a los privados de libertad que está ahí en la policía de Artur Michelena. Nosotros todos los lunes les estamos. La idea. Venezuela en primer plano. La nación, Dios y la iglesia en la noticia. En el escenario nacional, Consejo Evangélico de Venezuela emite comunicado a sus asociados haciendo un llamado a la conciencia. El pasado 20 de julio, la Junta Directiva del Consejo Evangélico de Venezuela emitió un comunicado público donde hace un llamado a la conciencia al cuerpo pastoral nacional con respecto a la reapertura de las iglesias.
Ante la insistente solicitud de muchos pastores e iglesias de solicitar la flexibilización de las medidas conducente a la reapertura de los templos ante las autoridades, el Consejo Evangélico manifestó que hace este llamado a la conciencia a sus miembros y asociados, instándoles a considerar la voz de los expertos. El comunicado establece: esta junta directiva, a la luz de la evidencia científica, realiza un llamado a la conciencia de pastores y líderes de las iglesias para que se mantenga la cuarentena, así como el distanciamiento social y medidas de higiene recomendadas por la Organización Mundial de la Salud y Organización Panamericana de la Salud. También expresa el comunicado: el llamado a la conciencia es debido a que se han informado de suficientes comisiones científicas encargadas de evaluar y monitorear el comportamiento de la pandemia en el mundo y particularmente en Venezuela, las cuales confirman que estamos en el pico más alto, ante lo cual el Consejo Evangélico considera que un relajamiento en las medidas, entre ellas la apertura de los templos, podría ser contraproducente en los actuales momentos. Finalmente, un llamado a la conciencia. El Consejo Evangélico de Venezuela expresa que el proceso de apertura de los templos va a requerir que la puesta en práctica de protocolos de biodiversidad por parte de las iglesias, así como la implementación de medidas que contribuyan a evitar el contagio de los feligreses, acotando que mientras llega ese momento y se restablecen las reuniones, los pastores e iglesias continúen con el uso de la tecnología para llevar el mensaje del Evangelio. Oraciones de los cristianos muestran la acción de Dios para Venezuela en una posible reunión entre Trump y Maduro, que busca resolver crisis en la nación caribeña. Con el respaldo de Rusia, se promueve una posible reunión entre los presidentes de Estados Unidos, Donald Trump, y el mandatario nacional, Nicolás Maduro, para encontrar una salida a la crisis en el país, informó el Departamento para América Latina de la Cancillería rusa. Expresó Alexander Shenitsky, jefe del departamento de la agencia, a quien llamó a Caracas y a Washington para encontrar el lugar y el momento para dichas negociaciones directas. Resaltó que Rusia considera la señal procedente del presidente de Estados Unidos sobre la posibilidad de una reunión con Nicolás Maduro es una señal de la dirección correcta. Por otra parte, Shenitsky adelantó que Moscú invitó a Maduro a visitar Rusia y abogó por el pronto levantamiento de las sanciones contra Venezuela por parte de Estados Unidos, mientras recordó que la misma han repercutido en sectores vitales de la economía nacional. Agencia F de Noticias para Latinoamérica. El síndrome de la cabaña, un sentimiento post-cuarentena. Según un artículo publicado por el portal de noticias La Patilla, el COVID-19 ha producido los daños que hemos estado observando directamente ligados a la salud, afectando los órganos respiratorios como otros síntomas. No obstante, esta pandemia también ha causado más que eso. Al principio del aislamiento todo parecía que era algo sencillo, solo cuestión de esperar algunos días para que bajara el contagio, así poder seguir con la rutina de todos los días, aplicando vigor y energía a cada actividad. No solo el momento en que nos damos cuenta que cada vez se hace más real las restricciones, y es allí cuando la ansiedad comienza a invadirnos, causando el síndrome de la cabaña. Así lo informó el Diario Digital en su publicación. De esta forma, este padecimiento surgió en el siglo XX, cuando los cazadores de oro debían pasar tiempo lejos de la civilización, viviendo en una cabaña, y al volver a la sociedad sentían desconfianza y agobio. De igual forma, se produce el mismo sentimiento durante la cuarentena, en donde el miedo intenso paraliza a muchos debido al cambio de entorno. Pero hoy existe una solución para vencer este tipo de síndromes, y es que coloque su confianza plena y rendidamente ante Dios, el cual es el mejor antídoto para combatir cualquier mal que desee dañar su vida. Prensa BBR. Foro Interreligioso Social de Venezuela realizó clamor conjunto ante pandemia del COVID-19. A través de las plataformas Zoom y Facebook Live se llevó a cabo el pasado miércoles 24 de junio un clamor conjunto entre representantes de sectores sociales y líderes de diferentes confesiones de fe.
En el tiempo de clamor participaron líderes de la iglesia evangélica en el país, entre ellos el pastor Carlos Bielma, quien en su participación oró a favor de la nación. Venezuela, desde esta oración por ti te bendecimos, te declaramos que tú eres tierra de gracia y que todo lo que está escrito en el libro del rollo de nuestra nación, en el propósito de Dios desde antes de la creación, se cumpla y que la familia venezolana sea bendita en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Para el Formativo BBR le pedimos al pastor Carlos Bielma nos compartiera su experiencia, al respecto de lo cual nos comentó. Saludos, soy el pastor Carlos Bielma desde Caracas y quiero bendecir a la audiencia de Radio Formativo BBR, ya que ayer 24 de junio, cuando se celebró el 199 aniversario de la batalla de Carabobo, realizamos una oración por Venezuela en el marco del Foro Interreligioso Social. Fue un encuentro sumamente hermoso en cuanto a orar, clamar y pedir al Señor por la paz de nuestro país, para que esta pandemia pueda ser detenida y se pueda sacar adelante el medicamento que hace falta. Y también estuvimos orando por el personal de salud que labora en nuestros hospitales, médico, enfermera, personal administrativo y personal obrero. Así que te animamos a estar orando permanentemente por Venezuela, porque con Dios siempre se gana, con Dios nunca se pierde. Estas fueron las declaraciones del pastor Carlos Bielma para el Formativo BBR. Iglesia Evangélica Venezolana se reinventa ante el confinamiento y cese de reuniones. Como todos los sectores profesionales en la sociedad universal, han tenido que cambiar su sistema de actividad con motivo de la pandemia internacional COVID-19. La Iglesia de Jesucristo en Venezuela ha tenido que reinventarse para llegar a sus feligreses y mantener el contacto que permita dar un seguimiento a las enseñanzas del Evangelio de Cristo. En este sentido, la Iglesia Cristiana Evangélica de Venezuela, en sus diferentes denominaciones y grupos organizativos cristianos, han visto en las redes sociales una alternativa global válida para transmitir las enseñanzas y programas a cada miembro de sus diferentes congregaciones y denominaciones a nivel nacional. Entre las alternativas de comunicación para crear una plataforma masiva y efectiva, encontramos las más populares, según la Oficina de Publicidad Interactiva IAB. Estas son Facebook, le sigue WhatsApp, YouTube, Instagram y Twitter. También encontramos otras redes menos populares como Sportship, Snapchat y Flickr. Importante destacar la preparación previa de una preproducción de lo que se desea transmitir y buscar la excelencia cada día para crear contenido de calidad y enganchar a los usuarios de estas redes sociales, hoy tan útiles como medio y canal del mensaje de Jesucristo. Su formativo BBR Prensa. El ocultismo y el temor de Dios hoy por Facebook Live. En el marco de la campaña del temor de Dios impulsada en el país por la Mesa Nacional de Integración y Representación Cristiana, el apóstol Ignacio Irayamendi, coordinador del Movimiento de Unidad Cristiana Moviud a nivel nacional y miembro de la Mesa de Integración y Representación Cristiana, estará entrevistando al ex espiritista y ex brujo Carlos Guzmán. Hoy, a partir de las 8 de la noche, como cada viernes, se realizará esta entrevista que en simultáneo será transmitida en vivo por las cuentas oficiales en Facebook e Instagram de la Mesa Nacional de Integración y Representación Cristiana. En esta ocasión se estará dando a conocer el impactante testimonio de Carlos Guzmán, mostrándonos a través de los hechos, acontecimientos en su vida pasada, del peligro del mundo del ocultismo y su nueva vida fundamentada en la fe y el temor de Dios. La campaña del temor de Dios se fortalece cada día y pronto entrará en su segunda fase, nos comenta el pastor Elionel Delgado, parte del equipo coordinador, quien nos manifiesta que la misma ya ha llegado a más de 1 millón 1 de visualizaciones en las redes sociales.
Escuchas el formativo BBR, ventana informativa de los avances del reino de Dios en el mundo de hoy. Panorama internacional. Noticias del mundo, la iglesia y el avance de la fe. Mujer de 83 años de edad lleva el mensaje de Cristo a drogadictos. El amor por las almas es moverse en acción. De esta forma se describe a Noemí, una mujer con 83 años, que desde más de 6 años está ayudando a jóvenes que son prisioneros de la droga. De esta forma lo aseguró el portal de noticias Impacto Evangelístico, a través de un mensaje que llevó el pastor David Wilkerson a Brasil varios años atrás. La mujer fue movida por el método que usaban, bajo el nombre Desafío Joven, el cual consiste en rescatar a adolescentes y un poco más adultos de aquellos vicios, permitiéndoles salir de ese mundo que les tiene cautivados. En conclusión, según el diario, Noemí Alves junto a su esposo ejercen este trabajo mediante un sistema que les permite liberar a jóvenes mediante la capacitación por parte de Dios, para posteriormente enviarlos a trabajar con otras personas que están en las mismas circunstancias. Experto de la ONU afirmó que religiones deben inclinarse a ideologías progresistas. Funcionario de la Organización de las Naciones Unidas sobre Libertad Religiosa publicó informe sugiriendo reinterpretar las tradiciones de la fe y sobre todo de la fe cristiana. Ahmed Chadem, relator especial de la ONU sobre libertad de religión o creencias, aseguró que las ideas de esas organizaciones deberían suprimir las creencias de las religiones convencionales en un ataque abierto a la fe para imponer un nuevo sistema de legislación mundial que promueve los derechos de las organizaciones LGBT. Ahmed sostiene que es hora de que las principales religiones del mundo se sometan a las autoridades de la ONU y sus organismos de derechos humanos, pese a que los críticos dicen que esos organismos internacionales están regidos por opiniones extremistas y de tendencias a la izquierda. La posición del relator especial Ahmed es voluntaria y aunque sus informes no son vinculantes, reflejan los esfuerzos en curso para impulsar la ideología de género y las tendencias políticas de extrema izquierda dentro de la ONU. China a la cabeza de la persecución religiosa en nuevo informe del Departamento de Estado de los Estados Unidos. Así lo reseña el periódico Verdad y Vida, del cual tomamos la noticia. El Departamento de Estado de los Estados Unidos publicó recientemente los resultados de su informe sobre la libertad religiosa internacional del 2019. Y China encabeza la lista en persecución religiosa. Este informe, publicado anualmente por el Congreso y citado por la organización internacional Christian Concerns, analiza el estado de la libertad religiosa en todos los países del mundo en el transcurso del año anterior. Médico al borde de la muerte por coronavirus es sanado tras experiencia con Dios. En un instante la vida puede desvanecerse, y es que no es juego lo que se está viviendo en los hospitales de Brasil por el COVID-19, en donde Felipe Cardoso, de 43 años, en pleno ejercicio médico, se contagió por medio de un paciente. Así lo informó la fuente Acontecer Cristiano. Cardoso labora como doctor en la parte de urgencia del Hospital de Francisco de la ciudad de Cariacica, en Brasil. Bajo las palabras expresadas por el médico, todo el tiempo pensé lo peor, ya que me estaba preparando para la muerte. Hablé con mi esposa y le expliqué asuntos necesarios para que no tuviera problemas con las deudas y otras cosas pendientes. Sin embargo, el temor al morir no es nada fácil. Después de varios exámenes, los resultados fueron positivos. Era un hecho de que el virus estaba avanzando. No obstante, un día dentro de cuidados intensivos, Dios me habló y me dijo que no moriría, que mi vida estaba en sus manos, pero la respiración al principio era lenta. Por eso veía que no tendría salvación. Días después sentí como mejoré y pude comer allí fue donde supe que el Señor estaba sanándome. De esta forma, Felipe fue dado de alta y actualmente labora en la sala de urgencia del hospital, dándole esperanza a aquellos que presentan la enfermedad. La mejor medicina es la que proviene de Dios. De esta forma lo informó
acontecer cristiano. Organizaciones cristianas promovieron realizar memorial evangélico a las víctimas del COVID-19. Organizaciones Alianza Evangélica, Asambleas de Dios, Fraternidad Pentecostal Carismática, Federación de Iglesias Cuadrangulares, entre otras organizaciones cristianas importantes de España, impulsaron y dieron cumplimiento al memorial por la muerte causada por el COVID-19, la cual ha dejado un gran vacío de miles de fallecidos en suelo español, que superan unas 40,000 víctimas según las previsiones. Por ello, las organizaciones cristianas en Alianza Nacional promovieron hacer un gran acto de aliento a los familiares y amigos de quienes partieron con el Señor. El acto memorial evangélico, dando vida al recuerdo, se realizó durante los cultos dominicales que iniciaron nuevamente el 14 de junio del 2020. En los homenajes se dedicaron textos bíblicos, pasaron diversos videos, canciones y testimonios de sobrevivientes. Así fue reseñado por el portal web de Federación de Asambleas de Dios de España. Dante Gebel lleva ayuda a más de 300 huérfanos en Uganda. Dante Gebel está brindando ayuda a más de 300 huérfanos de Uganda con desayunos y almuerzos diarios, según el portal de noticias Impacto Evangelístico. Gebel, pastor de la iglesia River Church en Los Ángeles, California, comentó para el portal de noticias que aparte de la ayuda alimenticia, están terminando los detalles de una escuela que se comenzó a construir hace varios meses atrás para poder atender a los infantes que no poseen recursos para sostenerse por sí mismos ni tampoco sus padres. El pastor también informó que el proyecto a largo plazo es que la escuela funcione como instituto para formar personas en el estudio bíblico, sin dejar a un lado sus necesidades básicas. Para esto fue llamada a la iglesia a estar en las calles en tiempo de pandemia, como también en los buenos tiempos. Finalmente aseguró que solo es el comienzo de un arduo trabajo, por lo cual se requiere la colaboración de todos, y agradece a los aliados de Church por atender el llamado de Dios, así lo informó Impacto Evangelístico. El ministro de Salud de Colombia se reúne con representantes de la Iglesia Cristiana Evangélica Nacional. En la Iglesia Centro Mundial de Avivamiento, una de las más grandes de Bogotá, el ministro de Salud y Protección Social, Fernando Ruiz Gómez, se reunió con varios representantes de las iglesias evangélicas de la ciudad, agrupadas en las confederaciones evangélicas de Colombia, con el fin de analizar y ultimar detalles del protocolo de bioseguridad para la reapertura de las iglesias en el territorio colombiano. Durante la reunión, el ministro Ruiz Gómez confirmó el trabajo que las iglesias han venido realizando con el fin de garantizar los más altos estándares de higiene antes y durante y después de cada futura reunión. De esta forma, el gobierno nacional, a través del ministro Ruiz Gómez, pudo constatar las medidas empleadas por las iglesias y aseguró que están trabajando para la pronta reapertura de las congregaciones en todo Colombia. La información publicada en el portal web Evangélico Digital confirmó el trabajo que las iglesias han realizado con el fin de garantizar la contención del COVID-19, apegadas a las medidas tomadas por el gobierno colombiano. Hasta Estas aquí son las noticias del formativo BBR, mostrando el avance de la fe aquí y ahora. La noticia en análisis, los hechos en perspectiva. En análisis de la noticia, Consejo Pastoral de Gobierno de Miranda coordina reunión vía Zoom entre pastores y el gobernador de Miranda, Héctor Torres. Así, este sábado a las 7 de la noche está prevista esta reunión donde pastores del Consejo de Ministros del Estado Miranda y del Consejo Pastoral de Gobierno han coordinado con el fin de poder debatir y establecer propuestas referentes a la apertura de las iglesias dentro de los marcos de posibilidad existentes. También se estará compartiendo acerca de la posibilidad de abrir espacios en la televisión nacional, por medio de lo cual también se pueda ofrecer al pueblo venezolano de fe y de esperanza a través de la enseñanza de la palabra.
Dentro del cúmulo de propuestas también los organizadores elevan la solicitud de la coordinación de un ayuno nacional que pueda ser difundido a través de los diferentes medios en el país para unificar a los venezolanos y clamar a favor del cese de la epidemia. Así que sobre esto estaremos luego hablando más al respecto una vez las conclusiones de esta importante reunión con el gobernador Héctor Rodríguez, la cual pretende a través del mismo ser interlocutor y mediador con el gobierno nacional y de esta manera poder elevar al mandatario nacional las solicitudes de la Iglesia Cristiana del país. De esta forma, el Consejo Pastoral de Gobierno de Miranda se convierte en un puente para hacer posible este petitorio, en el cual el día de mañana sábado, cuando se lleva a cabo esta reunión, estarán participando no solamente pastores de la región de Miranda, sino líderes influyentes de la Iglesia Cristiana Evangélica de otras localidades del país. De esta forma, pronto tendremos noticias del avance de esta solicitud que hace el Pastorado Nacional ante estos requerimientos. Y hasta aquí nuestro análisis del día de hoy con respecto a esta noticia. De esta forma llegamos al final de nuestra edición de los viernes del formativo BBR. Gracias por acompañarnos, por seguirnos a través de la señal de los 89.7 del dial. Recuerde que también transmitimos en directo a través de nuestra cuenta en Facebook Live Vida Visión Radio y servimos en esta ocasión para todos ustedes en los controles Abraham Moreno Boada. Tuvimos la asistencia en la narración y elaboración de las noticias los periodistas Jesús Romero, Luis Rodríguez y quien les habla un servidor Diego Ortiz. Les esperamos el próximo lunes cuando a partir de la 1 de la tarde al comienzo de la semana estaremos en una nueva edición del formativo BBR. Este fue nuestro formativo BBR. Las noticias del avance de la fe. Los acontecimientos del reino de Dios en pleno desarrollo. Semana tras semana, dando una mirada al mundo desde la perspectiva bíblica.